Y les voy a compartir. Ahí está, ahí estamos. Bueno, entonces esta es la unidad, aunque ahí diga la 7, creo que es la 6. Ya no me acuerdo cómo están organizadas. Pero básicamente vamos a hablar de la cuarta o la tercera biomolécula. Hemos visto carbohidratos, hemos visto proteínas. Ahora vamos a ver lípidos y también vamos a platicar un poquito sobre las rutas metabólicas de estas, que no son tantas. Vamos a empezar. Los lípidos, en otras palabras, los lípidos son las grasas. Mm, Em, pero las grasas las limitamos solamente como a un tipo de lípidos. O sea, las grasas es de los lípidos más comunes, pero por ejemplo también la cera que tenemos, por ejemplo, en los oídos también es un tipo de lípidos. Eh, bueno, las ceras y las grasas, ¿no? Entre otros. Aquí nos los comenta como que los lípidos son un grupo de moléculas orgánicas que son insolubles en agua, pero solubles en solventes orgánicos. Ya a este punto ya han de haber hecho la práctica de laboratorio, donde para disolver los lípidos, o sea, si ustedes ponen la grasa en agua, van a ver que flota, porque no se pueden combinar. Pero para poderlo disolver, por ejemplo, podemos utilizar solventes orgánicos como el alcohol o el éter. Ese sí hace que se deshagan básicamente las grasas. Molecularmente están compuestas por carbono, hidrógeno, oxígeno y hay algunos lípidos que son más completos y tienen nitrógeno, fósforo o azufre. Entonces, aquí nos comenta, son solubles en solventes orgánicos como el éster, acetona, el cloroformo, el alcohol y se diferencian de los glúcidos por el tipo de enlace. Básicamente son muy similares a los carbohidratos, pero la manera en que se unen entre sus unidades es por un enlace diferente que se le llama enlace éster. Y en animales y también en plantas se utilizan como reserva energética. Aquí nos comenta que cada gramo eh, puede mantener como 9 kilocalorías, o sea que es bastante. Entonces nosotros como animales también podemos, mejor dicho, nuestra reserva energética principalmente está a base de lípidos. Habíamos comentado también que tenemos otra reserva energética que es el glucógeno, pero ese es un tipo de reserva rápido, o sea que gastamos rápido. Lo sintetizamos y lo gastamos rápido. En cambio, las grasas son un poquito más difíciles de gastar y pues hay muchas personas pues batallan, ¿no? Para bajar de peso y así porque almacenan su energía más fácil en forma de grasa. Bueno, importancia biológica, los lípidos tienen muchas funciones, ¿no? Dice, abarca una variedad de funciones esenciales para el correcto funcionamiento y supervivencia de los seres vivos. Primero que nada, pues las reservas energéticas. En esta edad contemporánea, nosotros no necesitamos reservas energéticas como tal, porque tenemos disponibilidad de alimento, pues, continuamente. Eh, pero pues algunos animales, como los osos, por ejemplo, que saben que tienen periodos largos donde no van a tener alimento, o algunos felinos que cazan una vez al mes o algo así, almacenan ese exceso de energía pues en forma de grasa, lo que les permite pues estar varios días en ayuno. Dice, también son componentes estructurales primarios de las membranas biológicas. Todas las células que tienen ustedes están separadas una célula de otra célula gracias a un compuesto que está principalmente hecho por lípidos. Aquí en la imagen, esto de aquí que están viendo, esta es una membrana celular. Digamos que aquí sería adentro de la célula, aquí sería afuera de la célula. Como alrededor de las células hay agua, es decir, aquí hay agua, las membranas celulares están compuestas por lípidos, lo que le permite pues separarlo. Acuérdense que los lípidos no se pueden combinar con el agua, entonces sirven como una barrera para separarlo. Entonces, las membranas celulares están compuestas por algo que se llaman fosfolípidos.
Fosfo, pues de un grupo fosfato, y los lípidos vendrían siendo estas patitas que ven aquí como amarillosas. Pues básicamente ayuda a separarlas, ¿no? Entonces, componente estructural primario de las membranas celulares. Luego dice, moléculas lipídicas también actúan como hormonas, antioxidantes, pigmentos, factores de crecimiento vitales y vitaminas. Es decir, pues también participan en otras funciones. Y ahí están puestas. De hecho, algunos medicamentos que están compuestos principalmente por lípidos se utilizan mucho porque tienen una acción muy rápida. Luego les platico por qué, a diferencia pues de otros medicamentos. Bueno, hasta ahorita alguna duda o algún comentario. Bueno, Maestro, le dime. iba a preguntar si me podía presentar la anterior que estaba presentando antes, lo de Esta. los lípidos. Sí, es que apenas Ok. iba llegando, pues, porque yo Sí. sí. Y iba a tomarle foto y valió, y Ah, ok. valiendo. Sí, no te preocupes. Em, Muchas gracias. de nada. Aquí en la imagen lo que les pongo como lípidos, si se fijan, son como nueces y aceites. Porque también los lípidos no nomás están presentados como grasas, ¿no? Tal cual, pues también son los aceites. Y en los alimentos, pues los vemos mucho en en las semillas, en las nueces, en el aguacate, aceite de oliva, etcétera. Bueno, eh, hablando de funciones de los lípidos, pues ya comentamos, ¿no? Almacenamiento de energía, componente de membranas celulares, también sirve para transportar nutrientes, regulación hormonal. Hay muchas hormonas que están compuestas principalmente por lípidos, aislamiento térmico y protección. Esta función la vemos mucho en los animales. Eh, los animales que tienen capas gruesas de grasa, pues les sirve para mantener su temperatura corporal, especialmente los animales que viven en zonas frías, ¿no? En el caso, por ejemplo, de los perros, está muy de moda tener huskies y tener Alaska Malamut en Sonora. Háganme el favor. Pero poco a poco estas razas se han estado adaptando a nuestro clima y de hecho ahorita a mí me ha tocado ver huskies que dicen, ah, sí, tiene pedigrí y todo. Y están súper delgaditos y la capa de pelo bien cortita. O sea, se han estado adaptando, ¿no? Pero ellos tienen una doble capa de pelo y una capa gruesa de grasas, ¿no? Lo que les permite, pues, en época de frío o en ambientes fríos, pues, mantener su temperatura corporal. También sirve como amortiguador y protección. Eh, por ejemplo, en el caso de los osos, durante sus peleas, las tienen capas gruesas de grasa que aparte de protegerlos contra el calor, digo, protegerlos contra el frío, también sirve como amortiguar golpes y proteger órganos vitales. Y por último, también sirve de señalización celular. Es decir, si se acuerdan, yo les platicaba en clases pasadas que los carbohidratos sirven como comunicación celular. Pues los lípidos también participan un poquito similar en la comunicación de las células. Dice aquí, la diversidad de funciones que desempeñan los lípidos subraya su importancia fundamental en el mantenimiento de la homeostasis y la funcionalidad de los organismos animales. Pues esto se los comento porque en nuestro ambiente o de nuestra visión muchas veces las grasas se ven como malas, pues porque ser gordo a veces se ve como malo también, ¿no? Entonces, en realidad, siempre también se tienen que incluir las grasas en nuestra dieta porque, como lo visualizan aquí, tienen muchas funciones. Y el limitar la producción de grasas o la síntesis de grasas también, pues limitan en muchas funciones y se pierde la homeostasis. ¿Alguien comentó algo o levantó la mano? He visto gente que hasta les pone suéteres a los perros. Ah, no, pues claro, pues sí se tienen que poner suéteres. Ahorita que está empezando mucho A el... un husky. Bueno, a lo mejor ya es por moda.
Y bien atacado, ¿no? Pues claro, pónganle súper a los perros. No sé si ahorita últimamente nos han llegado muchos perritos pues con resfriados, con problemas articulares, y son de que Yorkies o chihuahuitas así, y los traen todos temblando así, yo de que, ¿y el suéter? Señora, el suéter. Pero si un husky, pues, está eh, genéticamente más adaptado para eso, ¿no? Bueno, las grasas o los lípidos también tienen su propia clasificación. Si se acuerdan, por ejemplo, en el caso de los carbohidratos, los clasificamos por el número de carbonos, si es acetona o si es cetona, y lo clasificamos por el número de unidades. Aquí la clasificación está un poquito más eh, vaga, por así decirlo. Primero tenemos a los famosos triglicéridos. Los triglicéridos, tri viene de tres, glicérido se refiere a que viene de una molécula que se llama glicerol. Entonces son tres componentes unidos a un glicerol. Ahorita se los voy a explicar mejor. Pero bueno, estos triglicéridos dice que son la forma más común de los lípidos. Y básicamente cuando hablamos de triglicéridos hablamos de la grasa animal. Estas constituyen la principal reserva energética de los animales, compuesto por una molécula de glicerol y tres ácidos grasos. De ahí vienen los triglicéridos. La unidad funcional de los lípidos son los ácidos grasos. O sea, básicamente los ácidos grasos es como el aminoácido de las proteínas, por así decirlo. Pero si se fijan aquí, ya estamos hablando como de moléculas que son como heterogéneas, o sea, glicerol, ácidos grasos. O sea, son moléculas diferentes. Luego tenemos a los fosfolípidos. Estos son los que encontramos en las membranas celulares. Todas las células de los animales están compuestas por fosfolípidos. Dice, componente esencial de las membranas celulares, tienen una cabeza hidrofílica y colas hidrofóbicas, con lo que les confieren propiedades anfipáticas. ¿Qué quiere decir esto? Acuérdense que anfipático se refiere a que tiene dos características. Una que atrae al agua y otra que repele al agua. Entonces, dicho en otras formas, en otra palabra, las membranas celulares van a tener componentes que le den la cara al agua y pues la cola a un espacio donde no haya agua, y eso permite separarlos, o sea que haya un límite entre célula y espacio extracelular o afuera de la célula, que son estas de aquí. Las bolitas es la que le dan la cara al agua, y las colitas estas amarillas son las que pues aquí no hay agua, este es un espacio sin agua. Y otra vez, si se fijan aquí abajo, vuelve a haber otras bolitas. Entonces, lo que significa que aquí hay agua y aquí abajo también hay agua. Y pues las células por dentro están compuestas por agua también y por fuera pues hay más agua. ¿Alguna duda con los fosfolípidos? Bueno, y luego tenemos a los esteroides, y a lo mejor muchos ya lo han escuchado. Hay capítulos de La Rosa de la Guadalupe donde hablan sobre los esteroides que se inyecta la gente para estar más mamados y cositas así. Pero es que los esteroides es un tipo de hormonas, es decir, lo que se inyectan, los esteroides que se inyectan las personas mamadas son hormonas que nosotros producimos tal cual, ¿no? Bueno, mm, los esteroides dice que incluyen moléculas como el colesterol, hormonas esteroides y sales biliares. Este grupo de moléculas tienen funciones para, pues básicamente hormonal, ¿no? Y las hormonas regulan funciones del cuerpo. Por ejemplo, ahí dice hormonas esteroides como los estrógenos, la testosterona, los andrógenos en general. Estas hormonas están muy relacionadas al comportamiento sexual. Y básicamente estas hormonas, por ejemplo, ayudan para, pues sí, ¿no? Controlar el comportamiento sexual. Pero en el caso de los humanos lo utilizan como para movilizar grasas.
En el caso, por ejemplo, de las hembras tienden a acumular más grasa porque se preparan para dar a luz, ¿no? Para embarazarse. Entonces acumulan grasa de que en ciertas zonas, en las mamas, en las caderas, etcétera, ¿no? Pero en el caso de los machos, las hormonas esteroidales sirven para aumentar el potencial de competitividad. Entonces movilizan más las grasas. Entonces por eso utilizan a veces pues para la gente mamada, ¿no? Para movilizar las grasas y utilizarlas como para fuerza. Pero fíjense, aquí también nos comentan el colesterol, que este colesterol está muy mal pintado, tiene muy mala fama porque hay colesterol que tapa arterias, ¿no? Pero en realidad el colesterol funciona para pues muchas cosas, principalmente para la síntesis de hormonas, síntesis de sales biliares, forma parte también de las membranas celulares, le da estabilidad, etcétera. Em, entonces, en general, los esteroides, como aquí comenta, dice, desempeñan un papel crucial en la regulación hormonal y la estructura de membranas celulares. Es decir, si no consumimos lípidos, pues difícilmente vamos a tener una buena regulación hormonal, vamos a tener un desbalance ahí y por lo tanto un desbalance en el comportamiento. Por ejemplo, hay hormonas que también nos permiten que sentamos hambre o que sintamos sed, cositas así, ¿no? Entonces, si tenemos un desbalance en nuestras hormonas, pues básicamente tenemos un desbalance en cómo nos vamos a comportar. ¿Dudas, comentarios con esto? Bueno, y por último tenemos a las ceras. Las ceras en los animales, pues sí tienen un papel, una función, ¿no? Y las relacionamos mucho a los oídos. Pero sirve mucho, por ejemplo, en algunos animales, por ejemplo, en las aves que utilizan ceras para impermeabilizarse, eh, o en insectos también. Pero bueno, dice, las ceras son lípidos simples que desempeñan un papel de protección en la impermeabilización de la piel y las plumas de los animales, así como la protección contra la pérdida de agua. Pues básicamente ayudan pues a guardar agua, entre comillas. Y, por ejemplo, nuestra piel pues tiene, no sé si han escuchado, pues que tenemos una capa protectora de grasa, una capa protectora, pues básicamente son ceras. Eh, en los animales, por ejemplo, esta cera hace que el pelo se les vea brilloso, tener una piel nutrida, etcétera, ¿no? Entonces también, ahí forman parte como de lubricación, impermeabilización. ¿Dudas con esto? Bueno, entonces así se clasifican: triglicéridos, Ah, fosfolípidos, otro. esteroides y ceras. Dime. Sobre las ceras, significa son tipo las capas que llegan a recubrir, digamos, algunos músculos, algunas vísceras y algo así, No, ¿no? no, esas son Sí, células literal. Por ejemplo, los músculos pero están... es que como lo estaba aplicando, lo estaba asociando a eso. Ah, ok. No, por ejemplo, en la piel. O sea, tú en tu piel Ah, en tienes la una, piel una normal. capita de cera. Ajá. O, Sí, por ah, ejemplo, no sé si has tocado a los patos, que están así como brillositos. Los patos tienen en sus plumas pues una cerita que recubre las plumas para cuando se metan al agua y salgan, pues no estén mojados así como tal. Por eso hay patos que van a estar, o sea, pueden sobrevivir en ambientes pues muy helados porque se meten al agua, salen, pero no están mojados como tal porque tienen una capa que repele al agua. sí, una capa de lípidos que repele el agua. Ujú. Eso. Ok, me entró. Isbeth, dime. Ah, le iba a preguntar que si en los perros ocurre lo mismo, porque estaba viendo el otro día de que un video de un perro de que su hábitat es la nieve y otro pues que no, y el de que lo limpiabas y quedaba limpio. Sí, también pasa. O sea, en los perros, en los gatos también hasta cierto punto, y en los humanos, o sea, nosotros también tenemos una capa de grasa en la piel. Pero, por ejemplo,
genéticamente hay algunos que por su situación ambiental solicitan que tengan más capa de esta grasa. Entonces ahí está tu ejemplo, Lisbeth. O sea, aunque todos vamos a tener esa capita de grasa, unos lo van a tener como más desarrollado por las necesidades que tengan. Como va a ser en el caso a lo mejor, por ejemplo, de un husky. Mm, Porque ya ven que los huskies, o sea, a nosotros nos los pintan como que jalando trineo, pues, pero pues en la nieve y así, pues la nieve pues es agua, ¿no? Entonces, si se mojan, es más fácil pues que se les baje la temperatura. Entonces, aparte de que tiene una capa de grasa debajo de la piel, también tienen cera que se impregna en el pelo. De hecho, por ejemplo, cuando tienen problemas de piel, nosotros recetamos algo que se llaman omegas. Omegas, pues es un suplemento que ayuda al metabolismo de los lípidos. Entonces, ¿para qué recetamos estas omegas? Para darle como más sustrato al cuerpo para que genere estas ceras y tengan la piel mejor lubricada. Y eso significa que pues van a tener una piel más bonita, un pelo más limpio, etcétera. Bueno, bueno, ¿alguna otra duda o algún otro comentario con la clasificación de los lípidos? Bueno, entonces también podemos clasificar a los lípidos como lípidos simples o complejos. Y aquí están viendo pues dos imágenes, una de una simple y una de uno complejo. Los simples, si se fijan, están compuestos pues carbono, hidrógeno, oxígeno. O sea, son simples porque no hay una estructura extra que lo complemente. Y en los lípidos complejos vemos que hay diferentes componentes. Por ejemplo, aquí tenemos un grupo fosfato con nitrógeno, con fósforo, tenemos al glicerol y tenemos al ácido graso aquí. Eh, Esto pues sería un lípido complejo. Los simples dice que están formados por un solo tipo de unidad estructural. Entonces, esta es la unidad estructural. Pueden ser ácidos grasos o glicéridos, que son los triglicéridos, ¿no? Pero principalmente hablamos de los ácidos grasos como el carbohidrato más simple, o el carbohidrato como la unidad de los lípidos, perdón, estoy hablando de carbohidratos, me confundí. Eh, Ácidos grasos como la unidad de los lípidos. Pues así como decíamos que la glucosa pues era una unidad, en este caso los ácidos grasos pues es la unidad. Y los ácidos grasos se unen a un glicerol pues para formar triglicéridos. Y los complejos dice que están formados por dos o más tipos de unidades estructurales. Aquí hablamos de los fosfolípidos, esfingolípidos, esteroides, el colesterol, etcétera, que son pues moléculas más complejas, que la verdad es que no vamos a detallarnos mucho en cómo están compuestos estructuralmente estos lípidos complejos, porque pues básicamente son como varios grupos funcionales, ¿no? que forman parte ahí de los lípidos. ¿Dudas con esto? Bueno. ¿Qué habladero traen en el grupo de WhatsApp? Hay examen. ¿Cómo que hay examen? Creo que no hay examen. El examen era todo el fin de semana. Maestro, de eso le iba a explicar yo. En eso le iba a explicar. ¿Y dónde están las clasificaciones de los saponificables y los insaponificables? Hablando de las clasificaciones. Ay, em, me agarraste en curva. Ah, Mm, eh, en la es anterior que, diapositiva le iba a preguntar ok. dónde está la clasificación de saponificable y no saponificable. Pero ya la siguiente que puso aquí ya Ok. la damos. Es que los lípidos también los podemos clasificar por su capacidad para saponificar. ¿Qué es esto de saponificación? Es la capacidad, aquí lo dice, ¿no? Saponificación es la reacción que produce la formación de jabones. No sé si han escuchado que los nazis hacían jabones de la grasa de los judíos que mataban.
O sea, Sí. es que hay algunos lípidos que por reacciones químicas pueden generar grasas. Digo, pueden generar jabones. Entonces en esos tiempos pues los nazis mataban a humanos y agarraban la grasa de los humanos y hacían jabones con ellos. Está medio sádico, ¿no? Pero pues bueno, ¿qué pueden esperar de los nazis? Em, entonces básicamente esta clasificación pues permite nomás identificar cuáles son los lípidos que te permiten hacer jabones y cuáles no. Entonces, los que tienen la saponificación y los que no. Entonces, por ejemplo, los saponificables son los ácidos grasos y todos sus derivados, los lípidos neutros, eicosenoides y los anfipáticos, es decir, los que tienen capacidad, los que tienen un grupo funcional hidrofílico y uno hidrofóbico. Por ejemplo, los saponificables pues entran a ceras, aciclicéridos, las prostaglandinas, que estas prostaglandinas después las van a ver mucho en farmacología y en fisiología, son unos mensajeros químicos, por ejemplo, que están muy relacionados, por ejemplo, con el dolor. O sea, los lípidos están en... Cuando ustedes sienten dolor es porque se liberaron prostaglandinas. Eh, y hay algunos, por ejemplo, medicamentos que bloquean las prostaglandinas, los analgésicos, por ejemplo. Eh, los anfipáticos tenemos a los glicerolípidos, como los triglicéridos, y los esfingolípidos, que bueno, pues no hay mucho, bueno, yo no tengo mucho que agregar en esta parte. Pues son tipos de lípidos. Y los insaponificables son los terpenos y los esteroides. Los esteroides, acuérdense que son las hormonas sexuales, básicamente. Los estrógenos, el cortisol, que no es sexual, pero pues también es un esteroide, eh, la testosterona, etcétera. Y bueno, pues aquí nomás era para que visualicen que los lípidos también pueden formar jabones y pues que también se pueden clasificar por eso. ¿Dudas o comentarios? Bueno, ahora sí, pues vamos a empezar a hablar un poquito sobre los lípidos de importancia veterinaria. Primero que nada tenemos a los ácidos grasos. Ahí están viendo un ácido graso saturado. Dice, los ácidos grasos son lípidos simples, ¿no? Primero que nada, y son ácidos monocarboxílicos que contienen en general cadenas hidrocarbonadas de longitud variable. Son largos los lípidos. Fíjense que, por ejemplo, los carbohidratos, pues hablábamos de que tienen 5 carbonos, 6 carbonos, 7, 8, y no profundizábamos mucho. Si iban a ser carbohidratos grandes, básicamente veíamos que son varias unidades de carbohidratos pequeños. En el caso de los lípidos no, son de cadenas largas de carbono. Por ejemplo, aquí pues, nos está mencionando que los ácidos grasos tienen entre 12 y 20 carbones. Por eso sirven mucho de reserva energética también, porque pues podemos tomar muchos carbonos y almacenarlos así de un jalón. Eh, Dice ácidos monocarboxílicos. Este es el ácido de aquí, este que está como separado. Entonces, ácido monocarboxílico, pues porque también tienen un grupo, pues un ácido carboxílico y pues unido a una cadena de carbonos. Entonces, es un solo ácido, un solo, el grupo funcional se llama, se me va la palabra, ácido carboxílico, un ácido carboxílico y pues ya la cadena de carbonos. Escuchan a mi gato, no sé qué quiere. Bueno, no sé si han escuchado que están los ácidos grasos saturados y los insaturados. Entonces, saturados se refiere a que en la cadena de carbonos todas son de enlaces covalentes simples. Y en los insaturados tenemos dobles o triples enlaces. Entonces, estos de aquí generalmente son un poquito más sólidos y los insaturados los visualizamos como los aceites, por ejemplo.
porque tienen una estructura molecular, si se fijan aquí está como doblada, entonces permite que sea como más maleable y se visualizan como aceites. Entonces, la diferencia entre ácidos grasos saturados vienen siendo que solo tienen enlaces sencillos y los insaturados presentan dobles enlaces, o sea, pueden tener un doble enlace, dos dobles enlaces, etcétera, ¿no? Y pues eso es lo que hace las diferencias entre ciertos tipos de grasa. ¿Dudas o comentarios con esto? Bueno, en el caso de los insaturados dice que se requiere menor energía para romper el enlace. ¿Por qué, chicos y chicas? Bueno, para no tomar mucho tiempo, pues básicamente arriba tiene una estructura molecular más estable y abajo pues no, o sea, es menos estable y por lo tanto requiere menos energía para romper los enlaces. Pero los enlaces que se rompen obviamente no son los dobles enlaces porque esto sí requiere más energía, pero es más fácil romperlo de aquí o de acá. Entonces, por eso, por ejemplo, los aceites como el aceite de oliva, el aceite del aguacate es más sano para nosotros porque es más fácil metabolizarse, gracias a que requiere menor energía para romper los enlaces. ¿Dudas con esto? Bueno, entonces vamos a hablar de los ácidos grasos insaturados, que son los aceites, ¿no? Dice, dependiendo del número de dobles enlaces, pueden clasificarse como monoinsaturado o poliinsaturado, refiriéndose pues a qué tantos dobles enlaces tienen. Dice, estado a temperatura ambiente los vamos a visualizar como líquidos. Dice, tienden a ser líquidos a temperatura ambiente debido a la presencia de dobles enlaces que introducen codos en la cadena y dificultan su empaquetamiento. Estos son los codos que les comento. Ay, ay. Y el mouse, aquí está. Estos son los codos. Entonces molecularmente hacen que no se puedan empaquetar y pues se hagan como líquidos. Dice, ejemplo de ácidos grasos insaturados es el ácido oleico monoinsaturado presente en los aceites de oliva y el ácido linoleico que es poliinsaturado presente en aceites vegetales como el del girasol. Bueno, pues ahí está. ¿Dudas, comentarios con esta? Bueno, pues ahí están los codos. No, es que apareció muy tarde. Bueno, entonces dice, dependiendo del número de dobles enlaces se pueden clasificar como monoinsaturados o poliinsaturados. Eso ya se los había puesto. Entonces dice, una muestra de ácido palmítico de 16 carbonos que es saturado se funde a 63 grados. Es decir, el ácido palmítico o el lípido de ácido palmítico a temperatura ambiente va a estar sólido. Para que se haga líquido se necesita llegar a una temperatura de 63 grados. Luego dice, mientras que el ácido palmitoleico, que también es de 16 carbonos, pero tiene un doble enlace eh, o, o tiene dos dobles enlaces, uno en el primer carbono y el último en el noveno carbono, se funde a 0 grados centígrados. Es decir, la misma, casi la misma molécula. O sea, estamos hablando de un ácido graso de 16 carbonos, pero uno está saturado, va a estar en su estado sólido y para que se haga como pues líquido se tiene que llevar a 63 grados. Pero el mismo, si tiene dos dobles enlaces en estado, pues en estado a temperatura ambiente va a estar líquido. Y para que se haga más sólido tienen que llevarlo a menos cero para que adquiera esta solidez. Aquí se les viene, bueno, a mí se me viene a la mente, por ejemplo, la mantequilla. La mantequilla, pues básicamente es pura grasa y pues si lo tenemos en el refri y así, pues sí está sólido. Si lo sacamos, vamos a ver cómo poco a poco se va a ir haciendo más líquido. Bueno, entonces, ¿dudas con esto? ¿Comentarios? Bueno,
¿Qué implicaciones tienen para la salud los ácidos grasos que son saturados? Dice, el consumo excesivo de ácidos grasos saturados puede estar asociado con un aumento en los niveles del colesterol LDL, que son lipoproteínas de baja densidad. Hay dos tipos de colesterol, LDL y HDL, uno que es malo y uno que es bueno. Entonces, los ácidos grasos saturados nos traen el colesterol malo. Este colesterol malo, les decimos que es malo, porque se acumula en los vasos sanguíneos. Esta parte de aquí, este es un vaso sanguíneo y esto es por donde transita, ¿no? Fíjense cómo hay colesterol bueno que transita junto con la sangre, que son estas bolitas amarillas. Y es bueno esto porque, como ya lo hemos comentado, los lípidos tienen muchas funciones en el cuerpo. Pero hay un colesterol que es malo, que en vez de circular libremente por la sangre, se acumula en los vasos sanguíneos, aquí en las paredes. Entonces, esta placa, esta pared amarilla que ven aquí, pues es colesterol malo. Si consumimos muchos ácidos grasos saturados, esto se va haciendo cada vez más grueso. Entonces, contribuyen pues a enfermedades cardiovasculares porque pues van aumentando la presión de los vasos sanguíneos o incluso pueden tapar vasos sanguíneos. Entonces, hay grasas buenas, hay grasas malas, ¿no? Entonces, idealmente tenemos que buscar las grasas que son insaturadas. Dice, los ácidos grasos insaturados, especialmente los poliinsaturados, han sido asociados con beneficios para la salud cardiovascular. Pueden ayudar a reducir los niveles de colesterol malo y promover una salud del corazón. Entonces, lo ideal es que consumamos, por ejemplo, los aceites, pues sí, los aceites, ¿no? Por ejemplo, el pescado también tiene muchos aceites, los omegas que dicen, eh, pues el aceite de oliva, etcétera, ¿no? Y pues en carnívoros, pues también, los gatitos, los perritos, se recomienda mucho suplementar el alimento, ya sea con pescado, con salmón o con aceites que provengan de pescados, porque pues ellos no tanto, no tienen tanta capacidad para metabolizar, por ejemplo, los aceites de oliva y esos, ¿no? Para ellos, como son carnívoros, pues tenemos que incluir aceites que provengan pues también de, de animales. ¿Dudas, comentarios con esto? Bueno, no sé si han escuchado a los ácidos grasos insaturados trans, las grasas trans. Esas son peores. Y vamos a ver por qué. Aquí están viendo, en la imagen de aquí, están viendo un ácido graso insaturado trans y uno normal, que le decimos cis. Los trans, donde acuérdense que la característica de los insaturados es que tienen estos codos que están viendo en el B, que los codos hacen que sean pues aceitosos, líquidos. Pero los ácidos grasos insaturados de tipo trans en realidad en la naturaleza no están presentes tal cual, sino que se toman a estos aceites, el humano toma estos aceites y los llevan a un proceso químico para que se pierdan estos codos. Entonces pasan a tener otra vez esta forma pues recta. ¿Qué significa esto? Que toman aceites líquidos y los hacen sólidos, como la margarina. La margarina es aceite vegetal que lo llevan a un proceso químico para pasar de ácidos grasos insaturados a pasarlo a sólido. ¿Para qué? Para vender nomás. O sea, es algo que es muy difícil de metabolizar porque acuérdense que cuando están así en su forma sólida son difíciles de metabolizar. Les di el ejemplo que se ocupan 63 grados para romper o para, sí, pues para romper, en otras palabras, esta molécula. 63 grados, mucha energía. Em, Casi el doble de temperatura de nuestra temperatura corporal. Este de aquí
va a ser más difícil romper porque fíjense que tiene doble enlace. O sea, si es doble enlace es más difícil de romperlo. Entonces los ácidos grasos trans son muy malos. Entonces, la diferencia entre uno y otro es como que están invertidos. O sea, el cis, el normal, fíjense que el radical está hacia arriba. Y el trans, el radical va hacia abajo. O sea, la única diferencia es como que se voltea. Y eso pues permite que la estructura molecular cambie. Dice, dado que los dobles enlaces son estructuras rígidas, las moléculas que las contienen pueden presentarse en dos formas, isoméricas, en cis o en trans, ¿no? Los cis son los buenos, los trans, hablando de ácidos grasos. Los trans, pues aquí no son tan buenos. Dice, los grupos idénticos están en lados opuestos de la conexión, lo que significa a través de. O sea, esos serían los trans. La configuración trans tiende a hacer que la cadena de ácidos grasos sea más recta. A temperatura ambiente pueden tener propiedades semisólidas o sólidas y se generan durante el proceso de hidrogenación de aceites vegetales. Es decir, el proceso químico que yo les comentaba que hacen los humanos es hidrogenizar los aceites vegetales para que pasen de un estado líquido a sólido y pues vendértelo como margarina. Y es más saludable porque es vegetal, puras patrañas. Bueno, una técnica utilizada en la producción de grasas sólidas para la industria alimentaria. Sí, pues en la naturaleza no se ve. Dice, estas están relacionados con efectos negativos para la salud, incluyendo un aumento en los niveles de colesterol LDL y un mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares. ¿Saben dónde están presentes mucho estas grasas trans? Y no les va a gustar a muchos de ustedes. En las sabritas, en las papitas, en los doritos, en los chetos, en los taquis, etcétera. En las galletas también. En las galletas. Sí, pues en los alimentos procesados. No saben lo que yo batallé para quitarle la margarina a mi abuela. A fuerzas quería comer margarina ella, que porque la mantequilla está más cara. Pero pues, no. Al rato se me iba a infartar de tanto colesterol porque le encanta la mantequilla o la margarina. En fin. Eh, y pues también están mucho en las sabritas. Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí. Para que no les dé remordimiento de conciencia cuando coman tantas sabritas. De vez en cuando está bien. Dime. Le iba a decir si pudiera pasarse unas diapositivas para atrás. Sí. Ya está. Deja, es que no me carga bien. Ok. La- a ver, esa manténganla. Me faltó ponerla los razones insaturados. Las A ver, presentaciones las tienen en virtual. O sea, no me molesta ok. devolvérmelo en el caso, pero se los comento, ¿no? Para que sepan que las tienen en virtual, las pueden checar cuando gusten. Tú- para uno para adelante, ¿eh? Así ya lo miro. Ya está. No, ya. Sí, ya está bien, maestro. Muchas gracias. De nada. Bueno, chicos y chicas, que tengan muy bonito miércoles. Nos vemos el viernes.